Entonces, tienen que tomar en cuenta. Entonces, acá en retenciones IUE, la evidencia era la RU 1.1 y la RU 1.2. Esa misma evidencia vamos a utilizar para referenciar, para correferenciar acá RU 1.1, RU 1.2. Entonces tenemos ahí fecha, concepto, importe y la observación. En la observación es compra sin factura, sin retención establecida por norma específica. Ahí hemos indicado que el respaldo va a ser un comprobante de egreso con su recibo. ¿Sí? Si se paga con caja, recibo de caja. Si se paga con cheque, el cheque y el comprobante de egreso. La fuente, tenemos los comprobantes de egreso y documentos de respaldo, ¿sí? La base legal, debemos mencionar el Decreto Supremo 21.532, que es el reglamento del IT, el artículo 10, donde especifica cómo se debe efectuar las retenciones. El objetivo es verificar que el contribuyente haya aplicado de manera correcta las debidas retenciones a compra de bienes y contratación de servicios no facturadas. A nivel de conclusión, se verificó mediante la revisión de documentos obtenidos, que la empresa no aplicó retenciones por la compra de bienes y por contratación de servicios no facturados conforme a norma específica. Me avisan para ir pasando. Ya está este papel, ¿verdad? Sí, Lice. Entonces ahora vamos a armar la cédula sumaria de retenciones a terceros. Vamos a cambiar el título. IT, retenciones de bienes y servicios, expresado en bolivianos. Van a indicar qué procedimiento del programa de trabajo se está realizando. El periodo fiscal es diciembre. Importe de bienes 5,000, importe de servicios 1,000, total base imponible 7,000.
Ambas observaciones vienen de la RT1 y vamos a enviar a la RTR. Este papel se está elaborando el 28 de junio del 2021. El objetivo es hallar la base imponible de IT retenciones. A nivel de conclusión, se verificó la exactitud de la determinación de la base imponible. En este caso de retenciones del ITE, no es necesario diferenciar la base imponible, entonces vamos a aplicar directamente sobre los 7,000 la retención del 3%. Entonces pasamos a la cédula resumen, donde vamos a trasladar el total de la base imponible para obtener el cargo. Aplicamos 3% sobre 7,000, son los 210. Esta es la RTR, la cédula resumen de retenciones a terceros. IT retenciones de bienes y servicios, expresado en bolivianos. Procedimiento del programa de trabajo. Entonces está trasladando a nivel de diciembre los 7,000. Ahí aplicamos ese 3%, obtenemos 210. Se está trayendo de la RT y vamos a llevar al resumen general. Este papel de trabajo se ha elaborado el 28 de junio del 2021. El objetivo es determinar el cargo de IT retenciones. A nivel de conclusión, se verificó la exactitud de la determinación del cargo de IT retenciones. Entonces, lo último que vamos a ver ahora es las observaciones del IUE gastos y luego IUE ingresos.
Con directo van a pasar al inciso G. En este momento estamos viendo la G. La G7. Entonces vamos a pasar al IUE con esa misma observación. Ya está, ¿verdad? ¿Ya han terminado? Sí, Lice. Ya. Entonces, fíjense, ahora entramos al IUE con registros contables, CRC, quiere decir eso, ¿no? IUE con registros contables. Entramos a ver egresos o gastos. Los egresos vamos a referenciar con el dígito 2 y a nivel de ingresos vamos a utilizar el dígito 1. La letra U para referenciar el impuesto a las utilidades. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, fíjense, tiene la misma estructura que en retenciones. Estamos colocando la fecha, el concepto, el importe sujeto a impuesto y la observación. Pero acá, fíjense acá, gasto que no fue objeto a retención de impuestos. En este caso, este gasto se va a convertir en un gasto no deducible. Este papel de trabajo se ha elaborado el 23 de junio del 2021. La fuente, los comprobantes de egreso y documentos de respaldo. La base legal, ahora estamos mencionando el Decreto Supremo 24.051. El artículo 12, inciso F. Y el artículo 15, gastos operativos, ¿no? Donde claramente indica si no está respaldado con factura, entonces ese gasto, si no tiene factura ni retención, entonces ese gasto va a ser no deducible. A nivel de conclusión, se verificó que el contribuyente no aplicó las debidas retenciones a gastos realizados sin factura. Por tanto, se aplica el 25% del impuesto a las utilidades de las empresas porque se consideran gastos no deducibles.
Entonces, respaldos para este papel. De igual forma vamos a utilizar la RU11 y la RU12. Y de acá vamos a llevar a la U2, anoten ahí, a la U2. Pues acá al lado izquierdo va a ser RU11, RU12. Al lado derecho, U2. Ya está, ¿verdad? Todavía hice un ratito más por Ya, ya. Lice, un favor, al lado izquierdo, ¿qué dijo Lice? ¿Cómo? Al Al lado lado izquierdo, izquierdo, U2.
No, al lado izquierdo hemos dicho RU11, RU12. Al lado derecho, U2. ¿De qué evidencia estamos tomando los datos? Y de aquí vamos a ir a consolidar en la sumaria todas las observaciones del IUE como gasto. Me avisan si terminan. Ya está, Lice. Ya. Pasamos ahora a elaborar la cédula analítica, la U23, que corresponde al IUE con registros contables, egresos, gastos. Y aquí vamos a consignar todos los gastos observados por incumplimiento de requisitos de deducibilidad. Entonces vamos revisando. En el punto G1 tenemos previsión para contingencias laborales por bolivianos 8.000. Siempre pregúntense cómo se contabilizó esta transacción. A ver quién me dice. ¿Cómo se ha contabilizado esta transacción? Porque en el inciso G dice, en el restaurante se tienen las siguientes observaciones en gastos considerados como deducibles. Entonces, ¿cómo se ha registrado? Una previsión para indemnización, ¿cómo registran? A ver. ¿Me están escuchando o estoy hablando al aire? Dice, sería sueldos y salarios al debe y al haber previsión para indemnización. La indemnización se contabiliza indemnizaciones, porque es una cuenta de gasto, ¿no ve? Contra previsión para indemnización. Un gasto contra un pasivo. En este caso, de igual forma vamos a afectar a un gasto, contingencias laborales contra previsión para contingencias laborales. De esa forma se habría registrado. Y esa cuenta contingencias laborales es una cuenta de gasto. Pero en la Ley General del Trabajo, en algún lugar de la ley dice o autoriza que la empresa pueda crear esas reservas para contingencias laborales. Ya han llevado ustedes, ¿qué materias? Personal, ¿verdad? En personal, ¿han visto? ¿Han leído la Ley General del Trabajo? En algún lado autoriza a las empresas que puedan crear estas reservas. Hablen, ¿sí o no? No, licenciado. No, ¿verdad? No está previsto en la Ley General del Trabajo. Como no está previsto en norma legal, por ese motivo se considera un gasto no deducible. Porque al haber hecho ese registro estamos disminuyendo la utilidad.
¿Ya? Entonces, ¿cómo van a respaldar? Comprobante de egreso. Y van a contabilizar contingencias laborales contra previsión para contingencias laborales. En el mes de julio del 2017 por 8,000 bolivianos. Y ese papel va a ser la U231, ¿sí? Y van a traer esa información a la U23. Y de esta U23 vamos a consolidar y vamos a llevar a la U2. El punto 2 del inciso G vamos a mostrar en otro papel de trabajo. Pasamos al punto 3. Multas tributarias pagadas al SIN por no brindar información en requerimientos correspondientes a procesos de fiscalización. Entonces, sabemos muy bien que las multas tributarias están reguladas por el Código Tributario y en el decreto reglamentario, Decreto Supremo 24.051, claramente establece que estas multas son no deducibles. Entonces, tienen que identificar bien las multas por incumplimiento a deberes formales o la multa por omisión de pago son considerados gastos no deducibles. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los 2,220. Cuando presentan una declaración jurada, ahí tienen, ¿no? Mantenimiento de valor e intereses, multa por incumplimiento de deber formal, multa por incremento del impuesto determinado, multa por omisión de pago. Las multas son las que son gastos no deducibles. Todo debitamos como gasto contra caja bancos. Pasamos ahora al punto 5. ¿Sí? El punto 5 tenemos castigo de deudas incobrables que tienen una antigüedad de 1 año por bolivianos 400. Y este castigo se ha hecho en el mes de diciembre. ¿Qué dice la normativa respecto al castigo de cuentas incobrables? Si son montos pequeños, estas cuentas deberían permanecer por 1 año. ¿Sí? Se deberían calificar como cuentas incobrables y posteriormente recién castigar. ¿Sí? Pero en este caso han castigado directamente. Es un monto pequeño. Entonces va a ser un gasto no deducible. Entonces han tenido que colocar castigo cuentas incobrables, ¿no? Contra cuentas por cobrar, si es que no las han reclasificado, pero ya han afectado a una cuenta de gasto. Revisen la normativa, ¿sí? Tiene que tener una antigüedad de 3 años, según la norma específica. Entonces, si fueran montos considerables, en ese caso, es necesario contratar un abogado y que el abogado se encargue de hacer un proceso en la vía civil hasta la última instancia, hasta que nos emita su informe indicando de que si se va a poder recuperar o no se va a poder recuperar, ¿no? Pero se tiene que seguir esa demanda hasta la última instancia, donde nos digan no hay quien pague esa deuda, ¿no? Y procédase a castigar. Luego tenemos otra observación, el punto 6. En diciembre se dieron de baja activos fijos, clasificados como utensilios y menaje de cocina en desuso, con un costo de bolivianos 14,000, sin haberse comunicado al SIN,
y solo contó con la presencia del notario de fe pública, ¿sí? Entonces, no se ha comunicado al Servicio de Impuestos Nacionales. Por no haber comunicado directamente, va a ser un gasto no deducible, aunque exista el notario de fe pública. Entonces, ¿cómo han contabilizado? Han tenido que afectar a una cuenta de gasto, baja de activos fijos, baja de utensilios, contra el activo fijo, ¿no? Utensilios y menaje de cocina. Entonces se ha ido a afectar a una cuenta de gasto. De igual forma, hay que respaldar. Para las multas tributarias me van a respaldar con un comprobante de egreso y que tenga como documento de respaldo una boleta de pago 1000, donde se muestre el concepto de multa por omisión de pago 1220. Luego, para el castigo de deudas incobrables, van a respaldar con una factura, ¿no? Cuya antigüedad no sea de hace 6 meses, digamos, ¿sí? Luego tenemos para la baja de activos fijos en desuso, el comprobante de egreso con el registro contable, donde se va a detallar todos los utensilios cuyo valor es por 14,000 bolivianos. Entonces, este papel de trabajo se ha elaborado el 20 de junio del 2021. La fuente son los comprobantes contables, planillas de gastos del personal, boletas de pago de tributos, facturas, informe de baja de activos. No van a consignar planilla de gastos personal, eso vamos a mostrar en la siguiente hoja. La base legal es el Decreto Supremo 24.051, el artículo 17, inciso A y C, punto 2, el párrafo cuarto, artículo 11, párrafo primero y cuarto, artículo 14. Si ven acá, es toda una mezcla de artículos, pero no sabemos cuál respalda cuál. Sería mejor que ustedes aumenten una columna y en base a cada observación mencionan en qué artículo del Decreto Supremo está establecido el tratamiento para las previsiones, ¿sí? Para los pago de tributos, para el tratamiento de las previsiones para cuentas incobrables. Y acá para las bajas de activos fijos. Entonces vamos a mencionar específicamente qué norma es la que se está infringiendo para cada una de estas observaciones. Entonces, el objetivo es ver que todos los gastos presentados por el contribuyente sean correctamente clasificados como deducibles y no deducibles para efectos del IVA. A nivel de conclusión, se verificó que el contribuyente declaró gastos como deducibles que de acuerdo a la ley y decreto reglamentario no cumplen los requisitos para su deducibilidad. Licenciada, disculpe, ¿el respaldo para la previsión va a ser solo el asiento contable? Para la previsión para la contingencia laboral, sí, Sí, licenciada, sí, para... contable. Comprobante contable para la multa, además el fórmula boleta 1000, donde tiene que figurar esa multa por incumplimiento.
Para el castigo de deudas incobrables, una factura cuya fecha sea de una antigüedad de 6 meses, 8 meses, menor a la de 3 años. Y para la baja de activos, un reporte donde figuren todos los utensilios, ¿no? Y el registro contable, contabilizando la baja. Licenciada, ¿cómo sería el asiento de la previsión para contingencias laborales? ¿Podría decirnos? El registro, Sí, ese comprobante contable que tenemos que elaborar. castigo cuentas incobrables contra cuentas incobrables. No, de previsión para contingencias, licenciada. ¿Qué? De previsión para contingencias laborales. El de contingencias laborales. Sí, Carga contingencia laboral, que es una cuenta de gasto, contra previsión para contingencias laborales. gracias, licenciada. Ya. Dice, para la baja de activos fijos, ¿qué respaldo dijo? Perdón. Para la baja de activos fijos, igual un comprobante contable, pero con un reporte donde se tenga el listado de los utensilios. Puedes tener hasta el acta circunstancial del notario, pero no hay la comunicación al SIN. Ya dice, gracias. Ya. Pasamos, ¿no? Sí, licenciada. ¿Ya han terminado? Sí, Lice. No, Lice. ¿Sí? No. Apuren, apuren. ¿Ya están? Sí, Lice, gracias. Entonces pasamos ahora a elaborar la cédula analítica del IUE con registros contables, egresos, gastos. Pero ahora vamos a colocar acá los gastos observados por no aplicar el RCIVA a remuneraciones al factor trabajo. ¿Sí? Entonces el punto 4 vamos a mencionar acá. Y el punto 2. En el punto 2 dice que tenemos gastos por asistencia médica, educativa y deportiva por 5,000 bolivianos, siendo el total del salarios de la gestión 120,000. Entonces, según la normativa, indica que puede haber este tipo de gastos
hasta un límite del 8.33% de la planilla de salarios, del total del año de la planilla de salarios. Entonces saquen el 8.33 de 120,000. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da? $9,600, licenciado. ¿Cuánto? 9,600. De 120,000 el 8.33%. 9.996. 9,996, licenciado. ¿De dónde sacan 1.900? Sí. Si la planilla suma 120,000. 9,600 le decía, dicen, pero no estaba tomando en cuenta eso, ese coma 33. A ver, saquen de 120,000. ¿Cuánto es el 8.33%? ¿Cuánto es? 9,996. Ya, 9,000 y algo, ¿no ve? Pero la empresa ha pagado 5,000. ¿Está dentro de lo permitido? Sí, Sí, licenciado. ¿verdad? Está dentro de lo permitido. Entonces es deducible. Por ese motivo va este valor 0. Y ahí indicamos gasto deducible por no sobrepasar el 8.33 de la planilla de salarios. Y ahí pueden poner hasta una aclaración. O sea, 120,000 por 8.33, ¿cuánto les da? Y demostrar de que ese valor es mayor a lo que se ha gastado. Luego tenemos el punto 4, la remuneración por trabajo en días festivos pagados al personal por bolivianos 1.200. Entonces ha pagado remuneración en días festivos. Ya elaboramos anteriormente nuestra referencia de estos 1.200 para el RC-IVA. Entonces van a utilizar esa misma evidencia. Entonces en realidad tendría que borrar esto y tendrían que colocar la RC. Vamos a retroceder. Acá el respaldo sería la RC 1112. ¿Sí? La RC 1112. Vamos a utilizar entonces aquí va a ser la RC 1112. Y de aquí vamos a consolidar en la U2, donde se van a unir todas las observaciones. Fíjense que acá no está entrando las propinas, porque la propina no es gasto de la empresa. Solo ha entrado en el RC-IVA, nada más. Entonces, la observación, por no haber incluido en la planilla impositiva, no se han efectuado las retenciones de ley y por ese motivo esta remuneración es un gasto no deducible. El papel se ha elaborado el 23 de junio del 2021. Fuente, planilla de sueldos y planilla impositiva. La base legal, la ley 843, RC-IVA, título 2, capítulo 1, artículo 9, inciso D. Además hay que mencionar acá el pago de servicios sin retenciones para gastos no deducibles.
El objetivo es verificar que el contribuyente cumpla con sus obligaciones como agente de retención. Y en la conclusión, se verificó que el contribuyente como agente de retención no incluyó en las planillas las remuneraciones en días festivos, omitiendo la aplicación del RC/IVA. Todo lo que está en este inciso G ya hemos colocado en la U23, U24, U23, U22. Ahora nos falta armar la U21. ¿Recuerdan las observaciones que hemos hecho en el IVA, crédito fiscal, compras? Esas observaciones también tienen su efecto en la determinación del IUE, porque nos van a generar gastos. Los que han terminado, vayan rayando su papel de trabajo de la U21. Fíjense, tiene la misma estructura que del IVA crédito fiscal. Tenemos la fecha, número de factura, el NIT, el concepto de la factura, el importe total. Solo varía esta parte. Para el IVA crédito fiscal hemos consignado ahí el 13%. Ahora vamos a consignar el importe neto sujeto a impuesto, que sería el 87% del gasto. Con las mismas observaciones, aquí tenemos una nota fiscal falsa, no vinculada con la actividad de la empresa, facturas extraviadas, no vinculada con la actividad de la empresa, ¿sí? Acá tenemos nota fiscal con NIT erróneo, pero en este caso se puede verificar que efectivamente se ha hecho el gasto. El error es más que todo con la emisión de un aspecto formal de la factura. Entonces no vamos a observar a nivel de gasto. De igual forma, que para cada una de estas observaciones, mejor se aumenta una columna para indicar qué normativas se está infringiendo. Y para estas observaciones hemos indicado que hay que revisar el sistema de facturación virtual, ¿no? No corresponde el NSF, corresponde sistema de facturación virtual. El objetivo es verificar aquellos gastos que forman parte de la determinación del impuesto mediante revisión de documentos de sustento. La conclusión, se constató la existencia de 5 facturas observadas en los meses de julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre, que no cumplen los requisitos de validez y vinculación con la actividad grabada y compra de así. Está especificando, ¿no? Compra de bebidas con factura con NIT erróneo que no invalidan los gastos deducibles. Entonces, ¿cómo van a referenciar acá? ¿Qué referencia van a colocar? Lo que se ha colocado en la cédula analítica del IVA crédito fiscal. Entonces retrocedemos al impuesto al valor agregado.
Es igual que este papel, ¿no? Entonces tienen que colocar estas referencias, ¿no? La B2111, la B2112, la B2113, la B2114, la B2115. En el IUE vamos a utilizar vamos a correferenciar con esta. Anótense B2111, B2112, B2113, B2114, B2115. Entonces en el IUE, por eso ya no necesitamos hacer otra evidencia, ¿no? Si ya la tenemos. Pues aquí van a colocar B2111, B2112, B2113, B2114, B2115. Lice, entonces aquí solo vamos a correferenciar. Claro, porque ya tienen las evidencias y ya las han elaborado. Les he indicado que el contribuyente solo te deja una fotocopia legalizada de sus facturas. Entonces, no vamos a obtener para cada impuesto una fotocopia legalizada. Entonces, esa fotocopia legalizada tiene que ser el respaldo para todas las observaciones que correspondan, ¿no? En esas cédulas, o sea, en esas evidencias, tienen que mandar a la U21. O sea, al lado derecho van a colocar U21. Y acá vamos a consignar, viene de la B2111, viene de B21112, ¿no? Hasta la 15. Entonces, en este papel de trabajo me van a aumentar una columna y para cada observación tienen que identificar la normativa que se está infringiendo.
Entonces, tomen muy en cuenta acá este importe neto sujeto a impuesto. Es el 87% de estos valores. Mientras que en el IVA es el 13%, ¿no? Cuando les piden el examen, ni eso no pueden diferenciar. Les digo, hagan un papel de trabajo del IVA de gastos. Primero, que me hacen ingresos. Si les estoy diciendo claramente, solo gastos. Entonces, si es a nivel de gasto, hay que considerar de este monto total el 87% que va a afectarse al gasto. Y si les pido IVA crédito fiscal, entonces tienen que hacer figurar el 13% de las facturas observadas a nivel de compras. Porque en el examen yo les doy varias transacciones y de esas transacciones tienen que identificar cuáles afectan al IVA crédito, cuáles afectan al IVA gastos. ¿Y está? Esta norma no van a efectos tributarios. Luego vamos a consolidar en la U2 las 4 observaciones que tenemos a nivel de gastos. Gastos sin retenciones, compra de bienes y retenciones. Incumplimiento a la normativa para su deducibilidad. Estamos en el ese IVA sin sus correspondientes retenciones. Y acá todas las observaciones de requisitos de validez de facturas. Me avisan una vez que terminen para pasar a la consolidación.
Lice, ¿Sí? una pregunta de la compra de bebidas, ¿no se saca el 87%? No. ¿Por qué? No afecta a nivel de gasto, porque el contribuyente te va a demostrar de que ha pagado por ese concepto y es un gasto. Y esto está respaldado con una impugnación que ha habido anteriormente sobre una depuración de facturas de servicios básicos, donde el contribuyente ha demostrado de que ha realizado el gasto y por ese motivo se ha validado el mismo. Se está depurando el crédito fiscal porque en el efecto tributario claramente dice, ¿no?, que no se beneficia con ese crédito fiscal. Pero en esta parte se ha visto que en la AIT y en el juzgado consideran las pruebas adicionales del pago, la emisión del cheque, de que ese cheque haya salido a nombre de Coca-Cola, digamos, ¿no? Si nos ha vendido refrescos, se ha pagado, pero al emitir se han equivocado, pero se ha efectuado el pago. Entonces, se ha visto ese aspecto. Consolidamos. Ahí tienen la consolidación. Ustedes nunca me van a decir que han terminado. Ahí tienen la cédula sumaria del IUE con registro contables egresos. Expresado en bolivianos, mencionan qué procedimiento del programa se está elaborando y estamos consolidando gastos observados por incumplimiento de requisitos de validez de las facturas de la U21. De la U22 estamos trayendo los gastos observados por no aplicar el RC-IVA a remuneraciones al factor trabajo.
los 1.200 en agosto, eso se trae de la U22. Luego tenemos los gastos observados por incumplimiento de requisitos de deducibilidad y traemos de la U23. Y los gastos observados por retención de impuestos no efectuados, tenemos en diciembre los 7.000 y viene de la U24. El total de la base imponible para julio es 9.131, para agosto 4.769, para octubre 3.480, para noviembre 1.305 y para diciembre 21.400. El total son 40.085. Este papel de trabajo se elabora el 2 de julio del 2021. El objetivo es hallar la base imponible del IVA con registros contables. ¿Sí? Entonces verificó la exactitud de la determinación de la base imponible. Pero esto es a nivel de gastos. Hemos consolidado todos los gastos observados. Y un gasto observado es un gasto no deducible. O sea que va a ir a aumentar la base imponible del IUE. Se va a incrementar la utilidad en esta proporción. Si no han copiado algo, me avisan para que les pueda mostrar. Voy a tomar lista. Entonces ahí tienen, pueden copiar todavía eso. Los que tengan clases y tengan que retirarse, se pueden retirar. Entonces, para terminar, nos faltaría el IUE con registros contables ingresos. Entonces, la siguiente clase, el día jueves, vamos a ver IUE ingresos. Y vamos a consolidar ya todos los impuestos. Hasta el jueves, licenciada. ¿Sí? Hasta el jueves, les decía, licenciada. Ah, ya, hasta el jueves. Hasta luego, Lice. Hasta luego.